Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto, yo soy Sergio Salazar Latorre. Esto es I+C, Imaginación y Creatividad, segunda parte de aquello que estábamos viendo. Un especial dedicado a John Fresh. Así que continuemos donde lo habíamos dejado. Estamos viendo esa parte de ese recuerdo del futuro, ese recuerdo no vivido, que tienen algunas imágenes y vamos a detectar la forma de crearlo, ¿vale? Vayamos a pantalla completa. Es que, vamos, como me vean haciendo esto y tal, es un John Fresh va a decir, joder, macho, te lo podrías haber currado un poquito más. Bueno, vayamos allá, querido amigo. Pues continuamos. Decíamos que el cerebro, para resolver esta tensión, hace dos cosas. Primero, recrea una nueva memoria. Al estar la corteza prefrontal y la amígdala en un estado de alta actividad, el cerebro reconstruye la escena o el concepto que estás viendo, ¿vale? Es decir, dice, ¿es un recuerdo del futuro? ¿Qué pasa? ¿Que no lo encuentras? Pues yo te lo construyo, ¿vale? Porque es un recuerdo, si es un recuerdo lo has vivido, pero por alguna razón lo has olvidado, ¿no? Pues yo te lo reconstruyo, ¿vale? Dice, pero esta vez lo almacena como una memoria nueva, cargada de la emoción de la nostalgia. Es decir, asocia esa memoria nueva, la asocia a lo que tenía la nostalgia que ha emitido la primera vez lo que es la amígdala, ¿vale? Segundo, sensación de familiaridad. La próxima vez que veas algo similar, el cerebro ya tiene un patrón emocional y de memoria creado, lo que genera esa sensación de familiaridad o de que lo habías visto antes, aunque en realidad no fuera así. Hay que tener en cuenta que una cosa muy, muy clara, ¿vale? Y es que, por ejemplo, cuando tú estás recordando algo, ¿vale? Tú tienes un recuerdo de algo vivido, ese recuerdo de algo vivido, el cerebro lo asocia, porque es como si fuera una pequeña semilla llena de ramificaciones, ¿no? Lo asocia tanto al día como la situación, el olor, las personas con las que estabas, asocia un montón de cosas, un montón de datos que te hacen recordar justamente eso y ubicarlo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero claro, al ser construido un recuerdo nuevo, sí, es un recuerdo nuevo, lo tienes ahí, pero ¿qué pasa? Que dices, pero es que no sé con quién, entonces no sé dónde lo he vivido, no sé eso, sé que lo he vivido, pero no sé dónde lo he vivido ni con quién, ¿vale? Está ahí. ¿Y qué pasa cuando hacemos una cosa así? Cuando vemos una cosa que dice, ahí va, nos saldrá alguien por la calle ahora y no le conocemos y tal, nos resulta familiar, pero no sabemos quién es, ¿no? Y decimos, hostia, ¿quién es? Y empiezas a darle vueltas a la cabeza hasta que quedas con él, salvo que aquí no existe. Entonces da una sensación de familiaridad, ¿vale? Dice, genera esa sensación de familiaridad o de que habías visto antes, aunque en realidad no fuera así. Es un bucle creativo que convierte lo bueno en algo familiar a través de la emoción, ¿vale? En resumen, la nostalgia que sientes al ver Blade Runner o la obra de John Fresh se debe a que tu cerebro combina recuerdos existentes con nuevas ideas y la amígdala y la corteza prefrontal interpretan esa mezcla como una emoción que te hace sentir que has vivido ese futuro. ¿Vale? John Fresh, Serafini y otros grandes artistas utilizan este principio para conectar directamente con nuestras emociones y subconsciente. Así que ahora a continuación lo que vamos a hacer es intentar coger y sacar una fórmula que nos permita realizar justamente eso, ¿vale? Se lo vamos a guiar, ¿vale? Le vamos a guiar y tal para que más o menos y tal sea imaginativa, ¿vale? Porque para esto va a tener que imaginar y crear determinadas cosas, ¿vale? Y hasta conseguir que nos dé la fórmula que podríamos seguir nosotros para crear algo, un recuerdo vivido, ¿vale? Y se lo vamos a decir. Vayamos allá.
Es alucinante la manera en cómo lo cuentas, la verdad es que lo vives, lo vives. Quería comentarte una cosa, mira, estoy completamente interesado en que me gustaría que cogieras y me dieras las fórmulas que son necesarias para, por ejemplo, que cualquier artista pudiera hacer una obra que generase ese tipo de recuerdos. Yo sé que es juntando cosas conocidas con cosas que, por ejemplo, algo conocido como, por ejemplo, una habitación por ejemplo, como pasa con ¿cómo se llama? El punk, no, el steampunk, que utiliza lo que es el neón o utiliza lo que es los colores ocres, etcétera y tal, los utiliza con algo futurista, con cosas futuristas, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura victoriana, con lo que es el neones, etcétera, luces, etcétera y tal, haciendo ver que es, por ejemplo, la continuidad de un futuro agradable a partir de lo que es el poder del, creo que es así, ¿no? El poder del mundo del vapor, ¿no? Pero máquinas de vapor, etcétera. A ver si me puedes ayudar para analizar y todo eso, los puntos del concept art que debería de seguir cualquier artista para crear justamente este tipo de imágenes que impacten en quien lo vea, justamente pues para que y se queden ahí como diciendo esto lo he vivido y le haga sentir esas historias. Muchas gracias. Y de esta manera y todo eso, ya veis que mis pros son alucinantes. Absolutamente. Y me encanta que quieras pasar de la teoría a la práctica y crear ese tipo de arte que conecta a la audiencia a nivel tan profundo. Pasándome en nuestro estudio, se refiere a lo que es el estudio, la perla que le hemos enviado, lo que hemos analizado sobre neurología de la imaginación. Te presento la fórmula para crear arte con esa sensación de recuerdo no vivido, ¿vale? Fórmula de recuerdo no vivido. La clave no es solo mezclar elementos del pasado y del futuro, sino hacerlo de manera que genere esa disonancia familiar, que activa el bucle de la amígdala y la corteza prefrontal. La fórmula es simple, pero requiere sensibilidad artística, o sea que John Fresh lo puede hacer perfectamente, es el tío más sensible artísticamente hablando. Vayamos para allá. Familiar más discordante igual a disonancia familiar. Por ejemplo, lo familiar. Usa elementos de tu audiencia que tu audiencia reconozca de inmediato y que tengan una carga nostálgica o cultural fuerte. Pueden ser objetos, estéticas, estilos arquitectónicos o incluso sensaciones. Ahora le vamos a pedir ejemplos si no nos lo ha dado. Lo discordante. Introduce un elemento que rompa la familiaridad de forma inesperada. No debe de ser algo completamente ajeno, sino que al combinarse genera una nueva realidad en el cerebro. Aceptar. Bien, una nueva disonancia en el cerebro, ¿vale? Vamos a ver. Realidad, dice, genera una nueva realidad que el cerebro no puede clasificar inmediatamente, ¿vale? Pasos para crear este tipo de arte. Para que cualquier artista pueda aplicar esta fórmula, aquí tienes una guía de puntos claves a seguir. Paso 1. Crea un catálogo de elementos familiares. Antes de empezar a dibujar, crea una lista de objetos, lugares, estilos que evoquen nostalgia. Piensa en, por ejemplo, arquitectura victoriana, Art Deco o la de la antigua Roma, ¿vale? Tecnología obsoleta como tocadiscos, televisores, tubo o máquinas de escribir, modas de los años 80 o 90 y paisajes naturales con los que estés familiarizados. 2. Elige el elemento discordante. Selecciona un concepto, un elemento futurista fantástico de ciencia ficción que pueda chocar con los elementos de tu catálogo. Algunos ejemplos son tecnología futurista.
naves espaciales, hologramas, robots, elementos mágicos, cristales flotantes, criaturas míticas, conceptos científicos, mutaciones biológicas, gravedad cero, ¿vale? Es decir, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿vale? Imagínate que tú tienes una habitación, un salón de estos tipo victoriano de los años 80 y tal cual, y quieres crear eso, pues lo único que le pones es un holograma reluciente en todo el centro. Otro ejemplo, por ejemplo, pones una mesa de tenedores y todo eso, pero incluyes que, por ejemplo, los alimentos estén como flotando, ¿vale? Eso genera historias, ¿vale? Pero vamos a ver los ejemplos que seguramente que a ella se le van a ocurrir ejemplos mucho más interesantes. Y ahora dice, combina y contrasta. Es aquí donde donde la magia ocurre. Une los elementos del paso 1 y paso 2 de forma que se complementen y contrasten a la vez. No se trata de ponerlos uno al lado del otro, sino de integrarlos. Por ejemplo, neovictorianos, combina la arquitectura del siglo XIX con luces de neón, hologramas proyectados en las ventanas. Más o menos, ¿vale? Naturaleza futurista, imagina un bosque de árboles normales, pero con flores que emiten luz o con animales con partes robóticas. Ahí lo tienes. Tecnonostalgia, dibuja una persona en un escritorio con una máquina de escribir, pero la máquina tiene cables de fibra óptica y la tinta que se proyecta al aire. Ahí estás creando algo parecido, ¿vale? Paso 4, carga emocional. Finalmente impregna tu obra de una emoción, como aprendimos. La amígdala es la clave. Usa la iluminación, los colores, las poses de los personajes para crear un sentimiento de misterio. Es decir, el misterio lo que va a hacer es directamente va a ayudar a la amígdala a tomar esa decisión de nostalgia, ¿vale? Esa nostalgia, ese ya lo he visto, pero nostalgia y tal, genera una sensación en la amígdala de misterio, ¿vale? Soledad, esperanza, melancolía. Esto es lo que sella la sensación de recuerdo en la mente del espectador. Lo más importante de todo es que como resultado, ¿vale?, se va a ver el cerebro obligado a generar un nuevo recuerdo, y ese nuevo recuerdo es el que directamente nos hace ese déjà vu, ¿vale? Ese déjà vu yo creo que lo he visto, ¿dónde he visto? ¿O quién es este hombre? ¿Quién es? No sé qué, es algo interesante. Dice, al seguir estos pasos, un artista no solo crea una imagen, sino una experiencia que el cerebro, la audiencia debe de resolver, generando esa sensación única y memorable. Esto es dentro de esa perla que se le pone toda esa información, ¿no?, que tanto admiras en la obra de artistas como John Giraud. No es eso, es John Fresh, de Moebius, en películas como Blade Runner. Se le va la pinza de vez en cuando. Vale, vamos a decirle que nos ponga un ejemplo, ¿vale? A ver si nos puede poner un ejemplo, ejemplos a ser posible visuales, ¿vale? Que nos diga exactamente ejemplos de cómo ponerlos, carga emocional, etcétera. Hola, mi querida amiga, estoy encantadísimo con esto que estoy aprendiendo y que estamos investigando y que está implícito en esa perla del recuerdo que tenemos, ¿no?, y que has leído al principio. Me gustaría que me pusieras un montón de ejemplos, ¿vale?, de temas, ¿vale?, temas que podríamos llegar a utilizar. Me lo vas a separar y todo eso, una vez que me lo digan, me vas a separar con poquitas palabras en lo que es el catálogo de elementos familiares, lo que es el elemento discordante y lo que es la combinación y contrastación, y luego la carga emocional que hayas utilizado para esos ejemplos. Me encantaría que me lo pusieras, y en la medida de lo posible, si me puedes hacer nada más que uno, pero me generas esa imagen, te estaría eternamente agradecido. Muchas gracias.
Y vale, yo sé que John Fresh no está muy conforme con eso porque la verdad es que John Fresh lo puede hacer mejor, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué nos dice. La fórmula del recuerdo no vivido. Ejemplo 1. El jardín del futuro olvidado. Catálogo de elementos familiares, un jardín inglés clásico con rosas, setos perfectamente cuidados y una estatua de mármol que desgastada por el tiempo. Elemento discordante. Tecnología futurista. Los arbustos tienen formas geométricas imposibles. Las flores emiten una luz bioluminiscente. La estatua es de mármol, en realidad es un robot antiguo cubierto de enredaderas. Combinación y contraste. El orden y la belleza de un jardín del siglo XIX se mezclan con una tecnología que parece haber sido abandonada hace siglos, ¿vale? Creando una sensación de que estás viviendo el futuro, pero a través de una lente del pasado, ¿vale? Carga emocional, melancolía y esperanza. La imagen evoca una sensación de belleza perdida, pero también la promesa de una nueva vida que ha florecido sobre esos restos de una era tecnológica. A ver, todo esto es casi todo eso son muy parecidos a ejemplos que se le meten directamente en esa perla, ¿vale? Ciudad nocturna con luces de gas. Catálogo de elementos familiares, una calle, adoquines, una ciudad europea del siglo XIX, con edificios de ladrillo, carros de caballos y farolas de gas. Elemento discordante, objetos voladores no identificados, ovnis, ya empezamos, o tecnología alienígena, ¿vale? Bueno, vale. Combinación contraste, los ovnis flotan silenciosamente entre los tejados y los edificios clásicos, sus luces proyectan las sombras imposibles sobre los adoquines. Vale, yo sustituiría lo que es esto para que fuera más artístico, más creíble, por ejemplo, yo lo sustituiría, por ejemplo, pues podría ser, en vez de ovnis, podríamos utilizar naves, podríamos utilizar, por ejemplo, zeppelins futuristas, ¿no? Con sus alas, sus cosas llenos de neón, etcétera, estaría bastante bien, ¿vale? Carga emocional, misterio e inquietud. El contraste entre lo familiar y lo extraño genera un sentimiento de algo que está a punto de cambiar para siempre, dejando al espectador con la pregunta de qué tipo de encuentro está sucediendo. La oficina del subconsciente. Catálogo de elementos familiares. Un despacho de los años 50 con muebles de madera, una lámpara, un escritorio, una radio antigua, archivadores de metal. Elemento discordante. El espacio y el tiempo se retuercen, las paredes se curvan, los objetos flotan y se repiten, y las puertas conducen a los cielos estrellados. O a cielos estrellados. Combinación de contraste. El espacio de trabajo cotidiano se transforma en un laberinto surrealista donde las leyes de la física no existen. Los elementos familiares se distorsionan, pero siguen siendo reconocibles. Es decir, años 50, que es una parte del tiempo, un punto del tiempo, directamente como si fuera una especie de mezcla, ¿vale? En cuanto a lo que es una especie de pliegue espacio-temporal y todo eso, en el cual la perspectiva y todo cambia, se modula, etcétera, y es bastante curioso, ¿no? Porque nos crea carga emocional y ansiedad de asombro. La imagen genera sensación de que el mundo interior de la mente está tomando el control, creando un espacio que al mismo tiempo el personal y completamente, o sea, al mismo tiempo personal y completamente desconocido. Y no voy a visualizar esto, ¿vale? Porque no lo voy a visualizar porque vosotros ya lo habéis visualizado. Así que vamos a finalizar esto. Un fortísimo abrazo y dedicado a John Fresh. Continuaremos con su permiso. Un abrazo muy grande. Hasta la vista.